Hay algo en tu espíritu en este momento que te ha traído hasta aquí. No es casualidad. Tal vez has estado preguntándote si Dios realmente te ve, si todavía te recuerda, si en medio de todo lo que has atravesado, Él sigue contigo. Y quiero que sepas algo antes de comenzar. Él nunca te ha soltado, ni por un instante. Hoy vamos a hablar de algo profundo, algo que va más allá de lo que ves con tus ojos naturales. Vamos a hablar del favor de Dios sobre tu vida, de esas señales que tal vez no has reconocido, pero que están ahí, marcando tu camino, susurrándote al corazón que eres su hija amada. No vengo a impresionarte con palabras bonitas. Vengo a guiarte a un lugar donde puedas encontrarte con Él, donde puedas reconocer su mano sobre ti. Así que respira. Abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo te hable hoy. Cuando pensamos en el favor de Dios, muchas veces nuestra mente corre hacia las bendiciones visibles, hacia las respuestas inmediatas, hacia esos momentos donde todo parece salir perfecto. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con claridad. El favor de Dios no siempre se parece a lo que el mundo llama éxito. No siempre viene envuelto en papel brillante con un moño perfecto. A veces, el favor de Dios llega disfrazado de desierto, de espera, de silencio que duele. Y es precisamente en esos lugares donde Él está obrando más profundamente en ti de lo que jamás imaginarías. Mira a María, aquella jovencita de Nazaret. El ángel Gabriel le dice: «Salve muy favorecida, el Señor es contigo». Lucas 1:28. Muy favorecida. Esas palabras debieron resonar en su alma como un eco celestial. Pero ¿sabes qué vino después de esa declaración de favor? Vino la confusión. Vino el riesgo de ser apedreada por un embarazo que nadie entendería. Vino el rechazo social, el viaje agotador a Belén, el dar a luz en un establo, el huir a Egipto para salvar la vida de su hijo, y años después, estar al pie de una cruz viendo morir al ser más amado de su corazón. Eso fue el favor de Dios sobre María. No fue una vida fácil, fue una vida escogida, fue una vida donde el propósito divino era más grande que la comodidad humana. Y aquí está la primera señal de que eres una mujer favorecida por Dios, cuando Él te escoge para algo que va más allá de ti misma. Cuando sientes en tu espíritu que hay un llamado, aunque no entiendas completamente qué es. Cuando hay algo dentro de ti que te inquieta, que no te deja conformarte con una vida mediocre, que te empuja a buscar más de Él aunque el camino sea estrecho. Esa inquietud santa no es casualidad, querida hermana. Es el Espíritu Santo marcándote, apartándote, diciéndote: tú eres mía, tengo planes para ti. Y aunque el camino sea difícil, estaré contigo cada paso del camino. He conocido a tantas mujeres que piensan que Dios las ha olvidado porque su vida no se parece a lo que ven en las redes sociales, porque no tienen lo que otras tienen, porque sus oraciones parecen rebotar en el techo. Pero lo que no ven es que Dios está trabajando en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Está forjando su carácter, está puliendo su fe, está preparándolas para sostener lo que Él va a poner en sus manos, porque una cosa es recibir una bendición y otra muy distinta es tener la madurez espiritual para administrarla sin que te destruya. El favor de Dios sobre tu vida se reconoce también en las puertas que Él cierra. Sí, has leído bien. A veces Dios te favorece cerrándote caminos que habrían arruinado tu destino. ¿Cuántas veces has llorado por algo que no se dio? Por alguien que se fue, por esa oportunidad que se esfumó. Y años después entiendes que si aquello hubiera sucedido, no estarías donde estás hoy, no tendrías la paz que tienes, no conocerías a Dios como lo conoces ahora. Ese no fue un acto de misericordia, ese silencio fue protección, esa espera fue preparación. Hay un pasaje hermoso en el Salmo 84:11 que dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Lee eso otra vez. No quitará el bien.
Dios no te está negando el bien. Está guardando el bien para ti en el momento perfecto, cuando estés lista para recibirlo sin que te dañe. Porque Él conoce tu corazón mejor que tú misma. Él sabe cuándo estás preparada y cuándo necesitas más tiempo en el taller de su presencia. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y cuando entiendes que el verdadero favor no está en que Dios te dé lo que tú pides, sino en que Él te transforme hasta que desees lo que Él desea para ti, ahí es cuando comienzas a caminar en una dimensión de favor que va más allá de lo natural. Porque ya no estás peleando por tu voluntad, estás alineándote con la suya, y cuando tu corazón late al ritmo del corazón de Dios, todo cambia. Entonces, ¿cómo sabes si eres una mujer favorecida por Dios? La primera señal está en ese clamor que tienes por más de Él. Está en esa sed que no se sacia con las cosas del mundo. Está en ese anhelo de ser transformada, de ser usada, de ser un instrumento en sus manos, aunque eso signifique morir a ti misma. Si eso está en tu corazón en este momento, hermana, tú eres favorecida. Porque Dios no coloca esos deseos en el corazón de alguien a quien ha pasado por alto. Él te está llamando, Él te está preparando, y lo que viene es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Solo tienes que confiar en su tiempo, en su proceso, en su sabiduría infinita que nunca falla. Ahora quiero llevarte a un lugar más profundo, porque hay algo que necesitas entender sobre el favor de Dios. No es estático, no es algo que recibes una vez y ya está. El favor de Dios es dinámico, es una relación viva, es un caminar diario en su presencia, donde Él va revelándote capa por capa quién eres en Él y lo que ha destinado para tu vida. Y la segunda señal de que eres una mujer favorecida por Dios es que atraviesas pruebas que no tienen sentido en lo natural, pero que están produciendo en ti un peso de gloria eterno. Escúchame bien, cuando Dios te favorece, no te exime del dolor. Te equipa para atravesarlo con una gracia sobrenatural que no viene de ti. Hay mujeres que han perdido hijos, que han enfrentado enfermedades devastadoras, que han pasado por divorcios desgarradores, que han sido traicionadas por las personas en quienes más confiaban. Y en medio de todo eso, hay algo en ellas que no se quiebra completamente. Hay una fortaleza que no es suya. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una capacidad de seguir adorando cuando todo les dice que se rindan. Eso, querida hermana, es el favor de Dios. Es su presencia sosteniéndote cuando tus propias fuerzas se acabaron hace mucho tiempo. Vamos a la historia de Ana. Primera de Samuel, capítulo 1. Aquí había una mujer que vivía en la esterilidad más dolorosa, no solo física, sino emocional y social. En aquellos tiempos, no tener hijos era considerado una maldición, una señal de que Dios estaba en tu contra. Y para colmo, tenía que compartir a su esposo con otra mujer que sí tenía hijos y que se burlaba de ella constantemente. Año tras año, Ana subía al templo con el corazón destrozado, con las lágrimas rodando por su rostro, con un clamor tan profundo que ni siquiera podía articular palabras. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria, pero ella no estaba borracha de vino, estaba ebria de dolor, ebria de anhelo, ebria de una desesperación santa que solo conocen aquellas que han clamado en lo secreto hasta quedar sin voz. Y fíjate en algo poderoso. Dios no le dio un hijo de inmediato. Ana clamó durante años, años de espera, años de lágrimas, años de escuchar el llanto de los hijos de Penina mientras su propio vientre permanecía vacío. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque Él estaba forjando en Ana algo más grande que un deseo de maternidad. Estaba forjando en ella un nivel de consagración, de rendición, de entrega total que la prepararía no solo para ser madre, sino para ser la madre de un profeta. Samuel no fue un niño cualquiera. Fue el último juez de Israel, el que ungiría reyes, el que cambiaría el curso de una nación. Y para criar a un niño así, Dios necesitaba una mujer que hubiera sido quebrantada en su presencia, que hubiera aprendido a soltar, que supiera que todo lo que recibía de Dios
era para devolverlo a él. Cuando Ana finalmente concibió, cumplió su voto. Llevó a ese niño por el que tanto había llorado, ese niño que era la respuesta a años de agonía, y lo dejó en el templo. Lo entregó. ¿Puedes imaginar el dolor? ¿Puedes imaginar lo que significa llevar en tus brazos al hijo que tanto anhelaste y dejarlo ahí, sabiendo que solo lo verás una vez al año? Eso es el favor de Dios. No es que Dios te libre del sacrificio, es que te da la gracia para hacerlo con alabanza en los labios. Y, después de ese acto de fe radical, Dios le dio a Ana 5 hijos más. Pero el primero, el que nació del dolor más profundo, ese fue el que cambió la historia. Si en este momento estás atravesando algo que no entiendes, algo que te ha quitado el sueño, algo que te hace preguntarle a Dios por qué permite esto en tu vida, quiero que sepas que no estás siendo castigada. Estás siendo preparada. Dios te favorece al permitir que atravieses valles que otras nunca conocerán, porque Él confía en ti para llevar una unción que requiere un nivel de muerte al yo que solo se alcanza en el quebranto. No es crueldad, es confianza. Él sabe que puedes soportarlo con su ayuda. Él sabe que del otro lado de esta prueba hay una versión de ti que es irreconocible, que camina en autoridad espiritual, que conoce a Dios de una manera íntima y profunda que no se logra en la comodidad. Y aquí está el secreto que cambia todo. Cuando dejas de pelear contra el proceso y empiezas a adorar en medio de él, el favor de Dios se multiplica. Cuando decides creerle a Dios aunque no veas la salida. Cuando declaras su bondad, aunque todo en tu vida grite lo contrario. Cuando levantas tus manos en adoración con lágrimas en los ojos, pero con fe en el corazón. Ahí es cuando el cielo se mueve. Ahí es cuando los ángeles se detienen a escuchar. Ahí es cuando Dios dice, esa es mi hija, esa es la que yo escogí. Y voy a mostrarle cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. El Espíritu Santo está aquí ahora, tocando corazones que han estado rotos por mucho tiempo. Hay una sanidad que está comenzando a fluir en este momento. No es que el dolor desaparezca de inmediato, pero hay una paz que empieza a inundar tu alma, una certeza de que Dios no te ha olvidado, de que cada lágrima ha sido recogida en su frasco, de que nada de lo que has vivido ha sido en vano. Todo está obrando para tu bien, aunque en este instante no lo entiendas. Cada prueba, cada desierto, cada silencio de Dios, todo está tejiendo en ti una belleza que solo se forja en el fuego. No soy yo quien te dice esto, es Él. Es el Espíritu Santo quien te susurra al corazón en este momento. Hija mía, tú eres favorecida. No porque tu vida sea fácil, sino porque yo estoy contigo en cada paso, porque te he dado la gracia para seguir adelante cuando otros se habrían rendido, porque hay algo en ti que refleja mi gloria incluso en medio de las cenizas. Y si puedes creer eso hoy, si puedes recibir esa palabra en lo profundo de tu ser, tu vida nunca volverá a ser la misma. Hay otra señal del favor de Dios sobre tu vida que tal vez has pasado por alto, y quiero que la veas con claridad hoy. La tercera señal es esta. Cuando Dios te favorece, te rodea de personas que te impulsan hacia tu destino, aunque el camino para encontrarlas haya sido doloroso. Porque para recibir las relaciones correctas, muchas veces Dios tiene que sacarte de las incorrectas. Y ese proceso duele. Duele cuando te das cuenta de que personas que pensabas que estarían siempre no fueron diseñadas para tu próxima temporada. Duele cuando amistades que parecían sólidas se desvanecen sin explicación. Duele cuando incluso familiares se distancian porque tu crecimiento espiritual los incomoda. Pero escúchame con atención. Cada persona que se fue de tu vida hizo espacio para alguien mejor. No mejor en el sentido de más talentosa o más exitosa, sino mejor en el sentido de que está alineada con el propósito de Dios para ti. Hay personas que son para una temporada, y cuando su tiempo termina, aferrarte a ellas es obstaculizar lo que Dios quiere hacer después.
Y Dios, en su misericordia infinita, a veces tiene que cerrar puertas de manera abrupta porque tú no las cerrarías por tu cuenta. Te duele, lloras, te sientes traicionada, pero años después entiendes que fue un acto de favor divino. Mira a Ruth. Su historia es fascinante y está llena de lecciones sobre el favor de Dios manifestado a través de las relaciones. Ruth era moabita, una extranjera, una mujer que no tenía ningún derecho legal ni espiritual dentro del pueblo de Israel. Cuando su esposo murió, lo natural, lo esperado, lo culturalmente correcto era que regresara con su familia en Moab y tratara de rehacer su vida allí. Su suegra Noemí incluso se lo sugirió, pero algo dentro de Ruth había sido tocado por el Dios de Israel. Algo en su espíritu le decía que su destino no estaba en volver atrás, sino en seguir adelante aunque fuera hacia lo desconocido. Y entonces viene esa declaración hermosa en Ruth 1:16-17. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Eso no es lealtad humana, eso es una convicción divina. Eso es el favor de Dios dándole a Ruth una claridad sobrenatural sobre dónde debía estar y con quién debía caminar. Y fíjate en lo que sucede después. Ruth llega a Belén en medio de la pobreza, en medio del luto, sin posesiones, sin futuro aparente, y empieza a espigar en los campos, que era el trabajo más humilde, el último recurso para los más necesitados. Pero la Biblia dice algo poderoso. Y aconteció que llegó a la parte del campo que pertenecía a Buz. Ruth 2:3. Aconteció, como si fuera casualidad. Pero no hay casualidades en el reino de Dios. Ese aconteció estaba orquestado desde antes de la fundación del mundo. Ese encuentro entre Ruth y Buz no fue suerte. Fue el favor de Dios conectando a una mujer quebrantada pero fiel con el hombre que restauraría no solo su vida, sino su linaje completo. Buz ve a Ruth y pregunta por ella. Algo en su espíritu lo mueve a mostrarle favor. Y no es solo un favor romántico, es un favor redentor. Buz se convierte en su pariente redentor, cumpliendo la ley del levirato, casándose con ella y dándole no solo seguridad y provisión, sino dignidad, honra y un futuro. Y de esa unión nace Obed, padre de Isaí, padre de David. Ruth, la extranjera, la viuda, la que no tenía esperanza humana, se convierte en la bisabuela del rey David y por lo tanto en parte del linaje directo de Jesucristo. Eso es el favor de Dios. Eso es cuando Dios toma lo que el mundo descarta y lo transforma en algo glorioso. Hermana, ¿te has sentido descartada? ¿Te has sentido como si tu mejor tiempo ya pasó? ¿Como si tu historia terminó mal y no hay forma de redimirla? Permíteme decirte con la autoridad que viene del Espíritu Santo, tu historia no ha terminado. Puede que haya capítulos dolorosos, puede que haya páginas que preferirías arrancar, pero Dios es el autor de tu vida y Él escribe finales hermosos para aquellas que confían en Él. Y parte de ese final hermoso incluye personas que Él va a traer a tu camino en el momento exacto. Personas que verán en ti lo que otros no vieron, que creerán en ti cuando tú misma dejaste de creer, que te abrirán puertas que pensabas cerradas para siempre. Pero también hay algo que debes entender. El favor de Dios te conecta con personas que te desafían a crecer, no que te permiten quedarte en tu zona de comodidad. Ruth tuvo que salir de Moab. Tuvo que dejar atrás todo lo conocido. Tuvo que trabajar duro en los campos. Tuvo que humillarse. Tuvo que obedecer los consejos de Noemí, aunque no entendiera completamente el plan. Y cada uno de esos pasos de obediencia la acercaba más a su destino. Dios no te va a rodear de personas que te digan lo que quieres escuchar. Te va a rodear de personas que te digan lo que necesitas escuchar. Y si tienes la humildad para recibir corrección,
para escuchar consejo, para permitir que otros te guíen en áreas donde no tienes experiencia, entonces estás lista para el siguiente nivel de favor divino. Yo no soy nada, pero Él es todo. Y cuando Él decide favorecerte conectándote con las personas correctas, tu vida cambia de dirección en cuestión de meses. De repente hay puertas que se abren sin que tú las toques. De repente hay oportunidades que llegan sin que las busques. De repente hay personas influyentes que se interesan en ti sin razón aparente. Eso no es suerte, hermana. Eso no es conexión humana. Eso es la mano de Dios moviendo piezas en el tablero invisible del espíritu para posicionarte exactamente donde necesitas estar. Y quiero que entiendas algo crucial. Si en este momento te sientes sola, si sientes que no tienes a nadie, si las personas en las que confiabas te fallaron, no estás siendo castigada. Estás siendo posicionada. Dios está limpiando tu círculo para llenarlo con quienes realmente deben estar ahí. Y mientras tanto, en esa soledad aparente, Él mismo está siendo tu compañía más íntima. Está enseñándote a depender solo de Él, a no buscar tu validación en las personas, a encontrar tu identidad únicamente en quién eres como hija del Altísimo. Y cuando aprendes esa lección, cuando realmente entiendes que Él es suficiente, entonces Él trae las relaciones correctas. Porque ya no las necesitas para completarte, las recibes como bendición añadida a una vida que ya está completa en Cristo. Ahora quiero hablarte de algo que a menudo se malinterpreta y que necesitas entender en lo profundo de tu espíritu. La cuarta señal de que eres una mujer favorecida por Dios es que Él te disciplina. Sí, leíste bien. La disciplina divina es una de las expresiones más hermosas del favor de Dios, aunque en el momento no lo sientas así. Hebreos 12:6 lo dice con claridad, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto significa que si Dios te está corrigiendo, si está permitiendo que enfrentes las consecuencias de decisiones incorrectas, si está cerrando puertas que tú insistes en abrir, no es porque te haya rechazado, es precisamente porque eres su hija amada y Él no va a permitir que te destruyas. Hay una diferencia abismal entre castigo y disciplina. El castigo busca venganza y busca humillar. La disciplina busca restauración y busca formar carácter. Dios nunca te castiga, hermana. Jesús ya llevó todo el castigo que merecíamos en la cruz. Pero Dios sí te disciplina porque te ama demasiado como para dejarte cómoda en lugares que te están matando lentamente. Él ve el potencial que hay en ti, ve para lo que fuiste creada y no va a permitir que te conformes con menos de lo que Él diseñó para tu vida. Piensa en la historia del hijo pródigo. Ese muchacho pidió su herencia, se fue de la casa del padre, despilfarró todo en vida disoluta y terminó alimentando cerdos. Pero hay un versículo que me fascina, Lucas 15:17, y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Esa es la disciplina de Dios en acción. A veces Dios tiene que permitir que toques fondo para que finalmente vuelvas en ti, para que recuerdes quién eres y de dónde vienes, para que entiendas que lo que dejaste atrás era mucho mejor de lo que buscabas afuera. Y cuando ese hijo decidió regresar, el padre no lo rechazó, no lo humilló, no le recordó todos sus errores. El padre corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, lo vistió con las mejores ropas y ordenó una fiesta, porque ese Padre representa al Padre Celestial que nos ama con un amor incondicional, que celebra cada vez que volvemos en nosotros y regresamos a Él. Y hermana, si en este momento estás en un lugar difícil como consecuencia de decisiones pasadas, si sientes que has desperdiciado tiempo o oportunidades, si crees que Dios ya no puede usar tu vida, escucha esto. El camino de regreso siempre está abierto, siempre. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa cuán profundo hayas caído, el Padre está esperando con los brazos abiertos, listo para restaurarte completamente. Pero aquí está el favor dentro de la disciplina.
Dios no solo te perdona, te restaura. No solo te limpia, te transforma. No solo te levanta, te reposiciona. Y lo hace de tal manera que tu testimonio se convierte en el mensaje que libertará a otros que están exactamente donde tú estuviste. Porque la mayor autoridad espiritual no viene de una vida perfecta, viene de una vida redimida. Viene de haber estado en el fango y haber sido sacada por la mano poderosa de Dios. Viene de conocer la oscuridad y haber encontrado la luz verdadera. Mira a Pedro. Negó a Jesús 3 veces. 3 veces dijo que no lo conocía, después de haber declarado que moriría por él. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente. Ese llanto no era solo remordimiento, era quebrantamiento genuino. Era la muerte de su orgullo, de su autosuficiencia, de su confianza en su propia fuerza. Y después de la resurrección, Jesús no lo rechazó, lo restauró. Y fíjate en cómo lo hizo. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Una pregunta por cada negación. No para humillarlo, sino para sanar completamente cada herida, para restaurar totalmente cada área quebrantada. Y ese Pedro restaurado, ese Pedro que conocía su fragilidad y había aprendido a depender completamente del Espíritu Santo, fue el que predicó en Pentecostés y 3,000 almas se convirtieron en un día. Fue el que caminó en tal autoridad que su sombra sanaba a los enfermos. Fue el que escribió epístolas que seguimos leyendo 2000 años después. No fue el Pedro confiado en sí mismo quien hizo eso. Fue el Pedro quebrantado y restaurado por el amor incondicional de Cristo. Si Dios te está disciplinando en este momento, si sientes que te está llevando por un proceso de corrección que duele, recíbelo como lo que es, una señal inequívoca de que eres su hija favorecida. Él no invierte tiempo en corregir a quienes no tienen un destino que cumplir. Solo disciplina a aquellos a quienes ama profundamente y a quienes tiene planes específicos. Y sí, el proceso es doloroso. Proverbios 3, 11, 12 nos advierte: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El favor de Dios no significa que todo sea fácil. Significa que incluso en las dificultades, incluso en la corrección, incluso cuando te está quitando cosas o cerrando puertas, lo está haciendo porque te ama demasiado como para dejarte donde estás. Te ama demasiado como para permitir que te conformes. Te ama demasiado como para dejarte cómoda en lugares que están por debajo de tu llamado. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando dejas de resistirte al proceso y empiezas a cooperar con él, todo cambia. Porque ya no estás peleando contra Dios, estás fluyendo con él. Ya no estás tratando de mantener el control, estás rindiéndote a su voluntad perfecta. No toques la gloria. Esta frase debe resonar en tu espíritu cada día. Cuando Dios te restaura, cuando te levanta de las cenizas, cuando hace algo hermoso con tu vida después del desastre, no te apropies de la gloria. No olvides de dónde te sacó. No permitas que el orgullo entre por la puerta trasera, porque el mismo Dios que te levantó puede quitarse y dejar que vuelvas a caer si la gloria se te sube a la cabeza. Mantente humilde, mantente quebrantada, mantente dependiente y verás cómo el favor de Dios se multiplica en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y cuando vives desde esa verdad, cuando cada logro lo atribuyes a Él, cuando cada bendición la reconoces como gracia inmerecida, entonces Dios puede confiarte más, porque sabe que no vas a robarte la gloria. Sabe que vas a señalar hacia Él. Sabe que tu vida será un testimonio vivo de su poder transformador, no un monumento a tu propia capacidad. Hay una quinta señal del favor de Dios que quiero que veas con claridad, porque es una de las más poderosas y a menudo la más incomprendida. Cuando Dios te favorece, te da una sensibilidad especial hacia su voz. Te vuelves capaz de discernir su dirección incluso en medio del ruido, de sentir su presencia
cuando otros no sienten nada, de captar sus susurros cuando el mundo está gritando. Esta sensibilidad espiritual no es algo que se puede fabricar con esfuerzo humano, es un regalo divino. Es el Espíritu Santo afinando tu espíritu para que puedas sintonizar con el cielo. Juan 10:27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Oyen, presente continuo. No es que oyeron una vez hace años en un retiro espiritual, es que continúan oyendo. Es un estilo de vida. Es una relación viva donde hay comunicación constante entre el pastor y sus ovejas. Y cuando eres una mujer favorecida por Dios, desarrollas esa capacidad de oír su voz por encima de todas las demás voces que compiten por tu atención. Piensa en Samuel, aquel niño que ministraba en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí. Una noche, Dios lo llamó por su nombre: Samuel, Samuel. Y el niño, que no conocía todavía al Señor personalmente, corrió donde Elí pensando que había sido él quien lo llamaba. Esto sucedió 3 veces hasta que Elí entendió que era Dios quien estaba llamando al niño y le dio instrucciones. Si te volviere a llamar, di: habla Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:9. Y cuando Samuel respondió con esa disposición de corazón, Dios comenzó a hablarle de manera directa y clara. Lo poderoso de esta historia es que el texto dice: Y Jehová vino y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. 1 Samuel 3:10. Dios vino, Dios se paró. Esto nos muestra que cuando hay un corazón dispuesto a escuchar, Dios mismo se acerca. No tienes que suplicarle que se manifieste. No tienes que hacer 1000 rituales para captar su atención. Cuando tu corazón está en postura de escucha genuina, cuando realmente deseas oír lo que Él tiene que decir, aunque confronte tus planes, Él viene y se para frente a ti. Él habla. Ahora bien, escuchar la voz de Dios requiere algo que nuestra generación ha perdido casi por completo: silencio, quietud, tiempo a solas con Él sin distracciones, sin teléfonos, sin ruido constante. El Salmo 46:10 es un mandato, no una sugerencia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, deteneos, callad. Porque en el silencio es donde Dios susurra los secretos que solo comparte con sus íntimos. En el silencio es donde Él revela estrategias, da dirección, sana heridas profundas, transforma perspectivas. Y aquí está la verdad que muchos no quieren oír. Si tu vida está tan llena de ruido que no tienes tiempo para estar a solas con Dios, entonces no estás viviendo bajo su favor completo, estás viviendo bajo tu propia agenda. Porque el verdadero favor no solo se manifiesta en lo que Dios te da, sino en lo que Él te dice. Y lo que Él te dice en secreto determinará lo que manifestarás en público. Las batallas se ganan en el lugar secreto de oración antes de pelearse en el campo visible de la vida. He conocido mujeres que toman decisiones enormes sin consultar a Dios. Eligen pareja sin preguntarle a Él. Cambian de trabajo sin buscar su dirección. Gastan dinero sin escuchar su consejo. Y luego se preguntan por qué todo sale mal. ¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué no hay paz? Hermana, el favor de Dios incluye su guía, pero su guía solo está disponible para quienes se detienen a escuchar. Proverbios 3, 5, 6 nos instruye: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo, consúltalo. Busca su rostro antes de tomar decisiones importantes. Y aún en las decisiones pequeñas, mantén esa conversación constante con Él, ese diálogo interno donde le preguntas: Señor, ¿es esto lo que quieres? ¿Es este el momento? ¿Es esta la persona? Y cuando Él te da una respuesta, aunque no tenga sentido en lo natural, aunque todos a tu alrededor opinen diferente, obedece. Porque la obediencia a su voz siempre, siempre te llevará al lugar correcto. Recuerdo la historia de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa.
Eso no tenía ningún sentido. Contradecía todo lo que Dios había prometido. Pero Abraham escuchó la voz de Dios con tanta claridad que estaba dispuesto a obedecer incluso cuando la instrucción parecía contradictoria. Y en el último momento, cuando el cuchillo estaba levantado y su fe había sido probada hasta el límite, Dios lo detuvo y proveyó un carnero. Aquel acto de obediencia radical abrió una dimensión de bendición sobre Abraham que alcanzó a generaciones futuras. ¿Qué está pidiéndote Dios que sueltes? ¿Qué está pidiéndote que sacrifiques en el altar de tu obediencia? ¿Qué Isaac tienes que estar dispuesta a entregar, aunque sea lo más preciado de tu vida? Porque aquí está el secreto. Dios nunca te va a quitar algo sin darte algo mejor. Y a veces tiene que pedirte que lo sueltes para ver si tu adoración es genuina, si lo amas a Él más que a sus bendiciones, si estás dispuesta a confiar en Él incluso cuando no entiendes. El Espíritu Santo está aquí ahora. Puedo sentir su presencia de una manera palpable. Hay palabras que Él quiere susurrarte directamente a tu corazón, palabras que ningún predicador puede darte porque son solo para ti, revelaciones específicas para tu situación particular. Pero tienes que crear el espacio. Tienes que apagar el ruido. Tienes que cerrar esta pantalla después de que termine este mensaje y tomarte tiempo a solas con Él. Porque lo que Él va a decirte ahí, en la intimidad de tu habitación, con tu rostro en el suelo y tu corazón abierto, eso va a cambiar el rumbo de tu vida. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. No te quedes con mis palabras. Ve directo a la fuente, busca su rostro, clama por oídos espirituales que puedan discernir su voz. Pide una sensibilidad mayor al Espíritu Santo, y Él, que es fiel y verdadero, te la dará. Porque Él desea hablarte más de lo que tú deseas escucharlo. Él anhela revelarte sus planes, sus pensamientos, sus propósitos. Solo necesita una hija que esté dispuesta a detenerse y escuchar. Y cuando comiences a caminar en esa dimensión de oír su voz con claridad, todo cambiará. Ya no vivirás en la incertidumbre constante. Ya no tomarás decisiones basadas solo en lo que ves o en lo que otros opinan. Tendrás una paz sobrenatural porque sabes que Él te está guiando. Tendrás una confianza inquebrantable porque has oído su voz y sabes que Él no miente. Y esa, hermana, es una de las señales más hermosas del favor de Dios sobre tu vida. La sexta señal del favor de Dios sobre tu vida es algo que la mayoría de las personas no reconocen como tal, pero es absolutamente crucial. Cuando Dios te favorece, te da una insatisfacción santa con el statu quo. Te vuelve incapaz de conformarte con una fe mediocre, con una relación superficial con Él, con una vida que no refleja el propósito para el cual fuiste creada. Esa inquietud interna que sientes, ese anhelo de más que no se calma con las cosas del mundo, ese hambre espiritual que no se sacia con predicaciones bonitas, sino que te empuja a buscar su rostro de manera desesperada, eso no es insatisfacción negativa. Es el Espíritu Santo agitando tu espíritu, porque Él tiene más para ti y no va a permitir que te quedes donde estás. Hay una historia en el libro de Números que me fascina. Es la historia de Caleb. Todos los espías que fueron a explorar la tierra prometida vieron lo mismo: gigantes, ciudades fortificadas, obstáculos imposibles. Todos excepto Caleb y Josué. Ellos vieron los mismos gigantes, las mismas murallas, pero su conclusión fue completamente diferente. Subamos luego y, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Esa no era arrogancia, era favor divino manifestado en una perspectiva correcta. Era tener los ojos del Espíritu abiertos para ver lo que Dios veía en lugar de lo que las circunstancias mostraban. Y fíjate en algo poderoso. Por causa de la incredulidad de los demás, Caleb tuvo que vagar en el desierto durante 40 años esperando su herencia. 40 años. Pero nunca perdió la visión. Nunca dejó de creer.
Nunca se conformó con el desierto cuando sabía que había una tierra prometida esperándolo. Y cuando finalmente llegó el momento de conquistar la tierra, Caleb, ya siendo un anciano de 85 años, le dice a Josué: «Dame pues ahora este monte». Josué 14:12. Dame el monte, no el valle cómodo, no la tierra plana y fácil. Dame el monte donde están los gigantes, porque ahí es donde quiero demostrar que el Dios que me prometió está conmigo. Esa es la insatisfacción santa del favor divino. Es cuando algo dentro de ti se niega a conformarse con lo seguro, lo predecible, lo cómodo. Es cuando prefieres el riesgo de obedecer a Dios que la seguridad de quedarte donde estás. Es cuando estás dispuesta a dejar lo conocido por lo prometido, aunque no sepas exactamente cómo vas a llegar allá. Porque el favor de Dios no te hace conformista, te hace conquistadora. No te hace pasiva, te hace intrépida. No te hace temerosa, te hace valiente con una valentía que no viene de ti, sino del Dios que habita en ti. Pero aquí está el desafío. Esta insatisfacción santa te va a costar. Te va a costar relaciones con personas que no entienden por qué ya no puedes quedarte en conversaciones superficiales. Te va a costar comodidad, porque Dios te va a sacar de tu zona conocida una y otra vez. Te va a costar la aprobación de aquellos que piensan que estás siendo extremista en tu fe, demasiado radical en tu entrega, demasiado apasionada en tu búsqueda de Él. Pero deja que te diga algo con toda claridad: vale la pena. Cada sacrificio, cada pérdida, cada momento de incomprensión vale absolutamente la pena cuando experimentas la presencia manifiesta de Dios en tu vida. Pablo de Tarso entendió esto mejor que nadie. En Filipenses 3:8 declara algo revolucionario: «Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Todo, lo perdió todo. Su posición como fariseo, su reputación, su seguridad financiera, su estatus social. Lo consideró basura. ¿Por qué? Porque encontró algo infinitamente más valioso: el conocimiento íntimo de Cristo. Y una vez que pruebas esa intimidad, una vez que experimentas esa presencia, ya nada más te satisface. Esta es la marca de una mujer verdaderamente favorecida por Dios. No está impresionada por lo que impresiona al mundo. No está buscando aplausos humanos. No, está tratando de encajar en moldes religiosos vacíos. Está buscando una sola cosa: más de Él, más de su presencia, más de su poder, más de su corazón, y todo lo demás, aunque sea bueno, aunque sea bendición, aunque sea respuesta a oración, ocupa un lugar secundario, porque ella ha aprendido que la mayor bendición no es lo que Dios da, sino Dios mismo. El Salmo 27:4 captura esto perfectamente. «Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo». Una cosa, no 10, no 20, una. David, que era rey, que tenía riquezas, poder, influencia, todo lo que alguien podría desear, dice que solo hay una cosa que realmente importa: estar en la presencia de Dios. Contemplar su hermosura, inquirir en su templo. Eso es buscar el reino primero. Eso es tener las prioridades correctas. Eso es vivir bajo el favor divino que reordena tus valores para que se alineen con los valores del cielo. Y cuando vives así, algo sobrenatural sucede. Las bendiciones te persiguen. No las estás persiguiendo tú. Ellas te persiguen a ti. Porque Mateo 6:33 no es una sugerencia, es una promesa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas: provisión, protección, dirección, favor con personas, puertas abiertas, oportunidades divinas. Todo eso viene por añadidura cuando tu enfoque principal es Él. Pero no puedes manipular esto. No puedes buscar a Dios con la agenda oculta de recibir bendiciones. Él ve el corazón.
Él sabe si tu adoración es genuina o transaccional. Él discierne si lo amas a Él o solo amas lo que Él puede darte. Y hermana, déjame decirte algo desde lo profundo de mi espíritu. Si lo buscas solo por las bendiciones, nunca experimentarás la plenitud de su favor. Porque el verdadero favor no es que Dios te dé cosas, es que Dios se te dé a sí mismo. Y cuando tienes a Dios, tienes todo. Cuando tienes su presencia, su paz, su gozo, su amor, ya no necesitas nada más para estar completa. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Esta verdad debe saturar cada fibra de tu ser. Cuando entiendes que separada de Él, no puedes hacer nada de valor eterno, pero que en Él todas las cosas son posibles, tu vida cambia radicalmente. Ya no estás tratando de impresionar a nadie. Ya no estás compitiendo con otras mujeres. Ya no estás midiendo tu valor por lo que produces o por cuántos likes recibes. Tu valor está anclado en quién eres como hija del Altísimo, y eso nunca cambia. Esa identidad es inmovible, y desde ese lugar de seguridad en Él, puedes caminar en el propósito más alto sin temor, sin ansiedad, sin necesidad de validación externa. Ahora llegamos a una verdad que puede ser la más desafiante de todas, pero también la más liberadora. La séptima señal innegable de que eres una mujer favorecida por Dios es que Él te lleva a lugares de muerte para que conozcas el poder de su resurrección. Esto suena paradójico, lo sé. Suena contrario a todo lo que el mundo enseña sobre el favor y la bendición. Pero escúchame con mucha atención. El favor de Dios en su expresión más profunda no es que nunca mueras, es que cuando mueres, Él te resucita. Y no estoy hablando solo de muerte física, estoy hablando de la muerte de tus sueños, de tus planes, de tu reputación, de tu fuerza, de tu capacidad, de todo aquello en lo que pones tu confianza fuera de Él. Jesús mismo lo dijo en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano tiene que morir, tiene que ser enterrado, tiene que desaparecer completamente en su forma original para que surja algo nuevo, algo multiplicado, algo que trae cosecha. Y lo mismo sucede contigo. Hay aspectos de tu vida que tienen que morir para que nazca lo que Dios realmente quiere manifestar a través de ti. Mira a José. Dios le dio sueños donde toda su familia se inclinaba ante él. Sueños hermosos, promesas claras. Pero ¿qué vino después de los sueños? Vino la traición de sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Vino el trabajo forzado en Egipto. Vino la acusación falsa de la esposa de Potifar. Vino la cárcel injusta. Vinieron años de olvido donde todos a quienes ayudó se olvidaron de él. José pasó más de 13 años entre la esclavitud y la prisión. 13 años donde los sueños parecían una burla, donde cada día era una muerte lenta de la esperanza, pero Dios estaba trabajando. En la oscuridad de esa prisión, Él estaba forjando en José algo que nunca podría haberse formado en la comodidad de la casa de su padre. Estaba enseñándole a no buscar venganza cuando fuera traicionado. Estaba desarrollando en él la capacidad de perdonar lo imperdonable. Estaba cultivando en su carácter la humildad necesaria para manejar el poder sin corromperse. Estaba puliendo su sabiduría para administrar una nación entera. Y cuando finalmente llegó el momento de la promoción divina, José pasó de la prisión al palacio en un solo día, de olvidado a segundo al mando del imperio más poderoso de su época. Ese es el favor de Dios. No te libra de la muerte, pero te resucita en gloria. Y cuando José finalmente se encuentra con sus hermanos años después, cuando tiene todo el poder para destruirlos, ¿qué les dice? Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal, pero Dios lo tornó en bien. Esa es la perspectiva que solo se obtiene después de atravesar la muerte y experimentar la resurrección. Es cuando puedes mirar atrás y ver que cada traición, cada injusticia, cada dolor
Estaba siendo usado por Dios para posicionarte exactamente donde necesitabas estar. Hermana, si en este momento estás en tu propio Egipto, si estás en tu propia cárcel, si sientes que tus sueños murieron hace mucho tiempo y lo único que queda son cenizas, escucha esto. Dios no ha terminado contigo. Tu historia no ha acabado. Este capítulo de muerte no es el final. Es la preparación para la resurrección más gloriosa que puedas imaginar. Pero tienes que pasar por la muerte completamente. No puedes resistirte. No puedes aferrarte a los pedazos de lo que fue. Tienes que soltarlo todo, enterrarlo todo, morir completamente a tus propios planes y confiar en que el Dios de la resurrección sabe exactamente lo que está haciendo. Pablo entendió esto profundamente. En 2 Corintios 4, 10, 11 escribe: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Siempre entregados a muerte. No ocasionalmente. No de vez en cuando. Siempre. Es un estilo de vida. Es una rendición constante. Es morir diariamente al yo para que Cristo viva en nosotros. Y este proceso no es opcional si quieres caminar en el favor completo de Dios. No puedes tener resurrección sin muerte. No puedes tener la vida de Cristo manifestada en ti sin que primero muera lo tuyo. No puedes llevar su poder sin antes conocer tu debilidad absoluta. Porque cuando todavía confías en tu propia fuerza, en tu propia sabiduría, en tu propia capacidad, Dios no puede hacer su obra más grande en ti. Él tiene que llevarte al final de ti misma para que finalmente descubras que Él es el principio de todo. He visto esto en mi propia vida una y otra vez. Cada vez que pensé que mi ministerio había terminado, Dios estaba preparando algo mayor. Cada vez que sentí que había fallado completamente, Él estaba removiendo lo que no era de Él para establecer lo que sí era. Cada vez que experimenté una muerte dolorosa de sueños o relaciones o planes, Él estaba creando espacio para algo que ni siquiera había imaginado. Y ahora, mirando atrás, puedo ver su mano en cada proceso de muerte, llevándome más profundo en Él, enseñándome a depender solo de su poder, formando en mí un carácter que pudiera sostener lo que Él quería darme. No toques la gloria. Cuando Dios te resucita, cuando te levanta de las cenizas, cuando hace algo hermoso con los pedazos rotos de tu vida, nunca, nunca te apropies de la gloria. Porque el momento en que piensas que fuiste tú quien salió adelante, el momento en que olvidas que fue Él quien te sostuvo, ahí es cuando estás en mayor peligro. La humildad no es opcional, es esencial. Es lo que te mantiene en el favor de Dios. Es lo que permite que Él siga usándote sin que te destruyas en el proceso. Y déjame decirte algo más. La muerte que Dios permite en tu vida no solo te beneficia a ti, es para el beneficio de muchos. José tuvo que pasar por todo lo que pasó para salvar a su familia y preservar el linaje de donde vendría el Mesías. Tu dolor tiene propósito. Tu quebrantamiento tiene significado. Las lágrimas que has derramado no han sido en vano. Están sembrando algo en el espíritu que dará una cosecha que alimentará a generaciones. Así que no desprecies el día del quebranto. No te resistas al proceso de muerte. Ríndete a Él. Confía en el Dios que resucita a los muertos. Y prepárate para lo que viene después, porque será más glorioso de lo que jamás soñaste. Y ahora llegamos a la última señal, la más hermosa de todas, la que resume todo lo demás. La octava señal innegable de que eres una mujer favorecida por Dios es esta. Él te usa como instrumento de su gracia en la vida de otros. Cuando Dios te favorece, no es solo para ti. Nunca es solo para ti. Es para que a través de ti, otros conozcan su amor, experimenten su poder, encuentren su esperanza. Porque el verdadero favor divino siempre fluye. Nunca se estanca. Nunca se acumula egoístamente. Siempre se derrama sobre otros.
Piensa en la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5. 12 años enferma, 12 años de sufrimiento, 12 años de rechazo social, 12 años de gastar todo su dinero en médicos que no pudieron sanarla. Y en medio de una multitud, con su último aliento de fe, tocó el manto de Jesús. Y en ese instante, la fuente de su sangre se secó. Fue sanada. Pero la historia no termina ahí. Jesús se detuvo. En medio de la urgencia de ir a sanar a la hija de Jairo, que se estaba muriendo, Jesús se detuvo y preguntó: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos pensaron que era una pregunta absurda. Había multitudes apretándolo. Pero Jesús sabía que no era un simple toque, era un toque de fe. Y cuando la mujer se identificó, temblando, pensando que sería regañada, Jesús no la reprendió. La afirmó. Marcos 5:34. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, él la llamó hija. Restauró su dignidad públicamente. Validó su fe delante de todos. Y esa mujer que había sido sanada en secreto, ahora tenía un testimonio público que alentaría a innumerables personas a través de los siglos. Su historia de favor divino no era solo para ella. Era para cada mujer que alguna vez se sintió rechazada, enferma, desesperanzada. Era para que nosotras, 2000 años después, todavía leyéramos sobre ella y creyéramos que Jesús también puede sanarnos. Eso es lo que hace el favor de Dios. Te toca personalmente, pero el impacto trasciende lo personal. Tu sanidad trae esperanza a otros que están enfermos. Tu liberación abre puertas para que otros también sean libres. Tu restauración se convierte en el mensaje que restaura a muchos. Y hermana, si Dios te ha sacado de algo oscuro, si te ha sanado de algo doloroso, si te ha liberado de algo destructivo, no guardes tu testimonio. Compártelo, porque en algún lugar hay alguien que necesita escuchar exactamente lo que tú viviste para atreverse a creer que Dios también puede hacer lo mismo por ella. Pero aquí está el secreto. Para ser usada como instrumento de su gracia, tienes que mantenerte llena de su presencia. No puedes dar lo que no tienes. No puedes ministrar desde un tanque vacío. No puedes ser fuente de vida para otros si tú misma estás espiritualmente seca. Por eso es tan crucial ese tiempo diario a solas con Él, ese lugar secreto donde nadie te ve, donde no hay cámaras, donde no hay aplausos, donde es solo tú y Él. Ahí es donde te llenas. Ahí es donde Él te imparte lo que necesitas para derramar sobre otros. Juan 7:38 lo promete claramente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos, no gotas, no un chorrito, ríos, ríos de agua viva que fluyen de tu interior hacia otros que están sedientos. Pero esos ríos solo fluyen cuando estás conectada a la fuente, cuando pasas tiempo en su presencia, cuando te llenas de su palabra, cuando permites que el Espíritu Santo te renueve constantemente. Entonces sí, entonces puedes ser canal de bendición sin agotarte, sin vaciarte, sin quebrarte bajo el peso de las necesidades de otros. Y déjame hablarte de algo que muchas mujeres cristianas no entienden. Ser usada por Dios no significa decir sí a todo. No significa estar disponible para todos todo el tiempo. No significa sacrificar tu salud, tu familia, tu tiempo con Él en nombre del ministerio. Jesús mismo se retiraba de las multitudes para estar a solas con el Padre. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, siendo Dios encarnado, necesitaba ese tiempo de retiro y renovación, ¿cuánto más nosotras? El favor de Dios te da sabiduría para establecer límites saludables. Te da discernimiento para saber a qué llamado decir sí y a cuál decir no. Te da la valentía para proteger tu tiempo de intimidad con Él, porque sabes que sin esa intimidad, todo lo demás pierde sentido. Y cuando operas desde ese lugar de plenitud, de llenura, de desbordamiento de su presencia, tu ministerio, por pequeño o grande que sea, lleva un peso de gloria que transforma vidas.
Primera de Pedro 4:10 nos instruye: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores. No dueños, no fuentes, administradores. Tú y yo somos simplemente mayordomos de la gracia que Él nos confía. Y un buen mayordomo no se apropia de lo que administra, no se roba la gloria, no busca reconocimiento. Simplemente es fiel en distribuir lo que se le ha confiado. Yo no soy nada, es Él. Todo es Él. Cuando vives desde esta verdad, cuando realmente la encarnas, cuando cada palabra que hablas, cada acción que tomas, cada consejo que das, todo fluye desde una conciencia profunda de que no eres tú, sino Cristo en ti, entonces Dios puede confiarte más, porque sabe que no vas a robarte la gloria. Sabe que cada testimonio de lo que Él hace a través de ti será un testimonio que apunta hacia Él, no hacia ti. Y ahora, querida hermana, mientras llegamos al final de este mensaje, quiero que sepas algo con absoluta certeza. Si has llegado hasta aquí, si tu corazón ha sido tocado en algún momento durante estas palabras, si algo dentro de ti ha resonado con estas verdades, es porque eres una mujer favorecida por Dios. Puede que no lo sientas siempre. Puede que tus circunstancias no reflejen todavía lo que Él está haciendo en lo invisible, pero Él está contigo. Él nunca te ha soltado. Cada prueba, cada espera, cada lágrima, todo está bajo su control perfecto, obrando para tu bien y para su gloria. Las señales del favor de Dios no siempre son evidentes. No siempre vienen con fuegos artificiales o milagros instantáneos. A veces son calladas, sutiles, profundas. Están en ese clamor por más de Él que no te deja en paz. Están en esas pruebas que te han fortalecido en lugar de destruirte. Están en las conexiones divinas que Él ha traído a tu vida. Están en la disciplina amorosa que te ha corregido. Están en esa capacidad sobrenatural de oír su voz. Están en esa insatisfacción santa que te impulsa hacia adelante. Están en esos procesos de muerte que te han preparado para la resurrección. Y están en la forma en que Él te usa para bendecir a otros. Recibe esta bendición pastoral sobre tu vida en este momento. Que el Señor te revele su favor sobre ti de maneras que no puedas negar. Que abra tus ojos para ver todas las formas en que Él ha estado trabajando en tu vida, incluso cuando no lo reconociste. Que te dé la fortaleza para atravesar lo que todavía queda por delante, sabiendo que Él va contigo. Que te llene de su presencia hasta desbordarte. Que use tu vida como testimonio vivo de su poder transformador. Que cada área de dolor se convierta en plataforma de su gloria. Que lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo convierta en tu mayor mensaje. Y que camines todos los días de tu vida en la certeza absoluta de que eres amada, escogida, favorecida por el Dios Altísimo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe amén en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar estas palabras, comparte este mensaje. Porque el favor de Dios sobre tu vida no es solo para ti, es para que a través de ti otros también sean bendecidos. El Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé paz, ahora y siempre.